Gracia y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con este estudio de la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Inicialmente vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el versículo 13 como texto base. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y vamos a mirar esta sección o este capítulo con el tema la preeminencia del amor. Estamos frente a uno de los capítulos probablemente más predicado, más enseñado de la Biblia, pero esta enseñanza hoy queremos tener en cuenta lo que es el contexto de este capítulo. Y venimos tratando con el tema de fondo que es estableciendo orden en el culto, que es el contexto de este capítulo 13. Venimos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14 mirando este tema de fondo que es estableciendo orden en el culto, que era el propósito y es el propósito de Pablo al escribirle a los Corintios en estos capítulos. Y este desorden en los cultos tiene mucho que ver por el mal uso o las malas intenciones de los dones espirituales. Y en medio de esto Pablo quiere ir a lo más importante y eterno, que es el amor. Ahora, algo que debemos tener en cuenta y resaltar aquí es acerca de la revelación de Dios, que para este momento, para este tiempo de la iglesia, apenas estaba siendo escrita por los apóstoles. Es decir, para este tiempo apenas estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Así que la iglesia no contaba en los cultos con la Biblia como lo tenemos nosotros hoy, y esto es importante tenerlo como entendimiento claro del contexto de esta carta. Por lo tanto, el uso de los dones espirituales fueron de gran valor e importancia para la iglesia naciente, la iglesia recién nacida, la iglesia que estaba comenzando, en cuanto al conocimiento de la revelación de Dios, de este nuevo pacto de Dios. Así que la iglesia de Corinto, sin lugar a dudas, era una iglesia de Dios, aunque tenían muchos problemas. Y vamos a tener de base también este contexto de la situación, del estado de la iglesia, y vamos a mirar en el capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así que estos males estaban afectando a toda la iglesia y en todas las áreas. En la preferencia por los predicadores, como vimos en las primeras enseñanzas, en lo sacrificado a los ídolos, en la cena del Señor y ahora en los dones espirituales. Y nuevamente el apóstol Pablo va, como siempre, a la esencia del evangelio, que es el amor. Pablo siempre, en medio de esas situaciones difíciles y problemáticas dentro de la iglesia, Pablo siempre era a lo esencial, a la esencia, a lo más importante. Y en este caso, en el problema de desorden en el culto, que viene desde el capítulo 11 hasta el 14, Pablo quiere ordenar allí este desorden con lo esencial, que es el amor. Desde el versículo 1 al 3 dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo finaliza los versículos 2 y 3 diciendo: sin amor, nada soy, de nada me sirve. Ahora, en cuanto a los dones mencionados aquí, vamos a mirar algunas etimologías de estos dones. Y comenzamos con el versículo 1, donde Pablo menciona allí las lenguas humanas. Esta palabra lenguas viene del griego glosa, que significa o era el don sobrenatural de hablar en otro idioma sin haberlo aprendido. Esto es lo que se refiere aquí el apóstol Pablo como las lenguas. En cuanto al don de lenguas, está haciendo Pablo referencia al don de idiomas o de lenguas humanas. Luego en el versículo 2
encontramos la profecía. Profecía es la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Este es su significado etimológico. Es la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Y nuevamente recordamos que la iglesia no tenía la Biblia escrita como la tenemos nosotros hoy. Por lo tanto, podemos imaginarnos, o imagínese usted allí, que la iglesia se reunía para darle culto a Dios, pero no tenían Biblias, no tenían nada. Entonces, ¿de dónde iba a basar la enseñanza? Era allí donde Dios usaba a los hermanos, dándoles los dones de profecía, como en este caso, para revelar a la iglesia su mente, su consejo, su voluntad. Luego encontramos en este mismo versículo 2 la expresión entendiese todos los misterios y toda ciencia. Este entender todos los misterios habla de los dones de sabiduría, de conocimiento y de discernimiento, y nuevamente está hablando de la revelación del consejo de Dios, de la mente de Dios para enseñar a la iglesia, para edificar a la iglesia. Estos dones de ninguna manera está hablando sobre adivinar el futuro a alguna persona o a algún creyente, o sobre hurgar el pasado de alguna persona o de algún creyente. Estos dones eran dados por Dios a la iglesia para edificar a la iglesia en el conocimiento de su voluntad, en el conocimiento de su palabra, puesto que la iglesia no tenía la revelación escrita como usted y yo hoy la tenemos, la Biblia. Debemos aclarar aquí que cuando Pablo habla de lenguas angélicas, no está diciendo que los hermanos hablaban esas lenguas. Pablo está usando una hipérbole para darle mayor importancia al amor. Lenguas humanas, es decir, pertenecientes a este mundo, o lenguas angélicas, es decir, pertenecientes afuera de este mundo. Y no tengo amor, pues solo sería como un ruidoso, o como dice estrictamente, como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero de ningún modo Pablo está hablando de que los hermanos o de que la iglesia hablaban lenguas angélicas o que él hablaba lenguas angélicas. Luego del versículo 4 al 6, Pablo define lo que es el amor y dice la palabra: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así Pablo está definiendo lo que es el amor. Y esta definición del amor está basada precisamente en las dificultades y problemas que habían en la iglesia de los Corintios. Ya habíamos leído anteriormente el capítulo 3, versículo 3, donde la iglesia tenían celos, divisiones, contiendas, habían pleitos entre ellos, habían una cantidad de problemas internos que los habían dividido a ellos como tal, como iglesia. Así que esto es precisamente lo que Pablo está tratando allí, y definiendo el amor, está yendo allí al problema para curar esos males que están afectando la iglesia y que están ocasionando en este contexto un desorden en el culto, un caos al congregarse. Frente a algunas palabras dice Pablo que el amor es sufrido, y esto significa que es paciente con los demás, que es paciente con las debilidades de las demás personas. Cuando Pablo dice que es benigno, significa que es bueno con las demás personas. Y notamos aquí que esto es precisamente los males que tenía la iglesia dividida. Ahora, desde el versículo 8 al 11, Pablo enseña algo interesante con respecto a los dones para elevar mucho más la importancia del amor. Y vamos a leer del versículo 8 al 11. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Con respecto a los dones aquí,
Pablo se refiere a ellos como a esa etapa infantil de una persona. En este caso, en el estado de un niño, mientras él va aprendiendo, va creciendo y va madurando, señalando así Pablo que los dones tendrían un protagonismo relevante en la iglesia naciente, pero que paulatinamente irían menguando. Mientras la iglesia estaba empezando, era una iglesia que hablaban como niños, pensaban como niños y juzgaban como niños. No tenían la revelación de Dios escrita. Entonces Dios usaba los dones para revelar su consejo y su mente. Pero poco a poco Dios haciendo la obra en su pueblo, hoy nosotros contamos, por ejemplo, con la Biblia escrita, con la revelación de Dios escrita. Hoy podemos conocer el consejo de Dios, podemos conocer la mente de Dios, qué piensa Dios, cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, estos dones de revelación ya no son necesarios para la iglesia hoy que tiene la Biblia, que tiene la palabra revelada escrita. Y a esto es lo que Pablo está haciendo referencia de la etapa de la iglesia al principio. Era una iglesia niña que hablaba como niño, que pensaba como niño y que juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dice Pablo, dejé lo que era de niño. El versículo 8, por ejemplo, Pablo dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí la palabra acabar o acabarán viene del griego katargeo, que significa reducir a inactividad. Tampoco significa que fueron extinguidas o que ya dejaron de existir. Simplemente el término nos dice que fueron reducidas a inactividad o que serán reducidas a inactividad. ¿Y qué significa esta palabra? Encontramos el uso de esta palabra katargeo también en Hebreos capítulo 2, versículo 14, donde dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, aquí está la palabra katargeo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La palabra destruir para nosotros sería como aniquilar, pero en el griego es katargeo, que significa reducir a inactividad. Por lo tanto, el diablo hoy, por medio de la obra de Cristo en la cruz, fue reducido a inactividad. Su poder fue reducido a inactividad para afectar al pueblo de Dios en sus ataques, en sus obras, en sus malos planes para con la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia porque él fue reducido a inactividad. No eliminado, no extinguido, pero sí fue reducido a inactividad. Y es la misma palabra que encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Las profecías serían reducidas a inactividad. Y luego encontramos el término y cesarán las lenguas. Este término cesarán viene del griego pauo, que significa terminar, detener, dejar, tomar un descanso, hacer una pausa. Y también encontramos aquí nuevamente esa expresión donde no es que se extinguieron del todo, sino que tienen una pausa. ¿Por qué? Porque ellas tendrían un objetivo y al llegar ya el fin de ese objetivo, entonces iban a ser reducidas. Y explica así el apóstol Pablo por qué iban a ser reducidas en el versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto. Esta palabra perfecto significa maduro. Cuando haya madurado, esta palabra también significa habiendo alcanzado su fin, habiendo alcanzado su objetivo. Cuando haya madurado, entonces eso dejará de tener su protagonismo. Esa palabra perfecto viene del griego teleios. Y el versículo 11 es cuando Pablo usa la analogía de la etapa infantil del ser humano y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Por lo tanto, los dones espirituales, y en este caso de revelación, son comparados así como para niños. Mientras iba creciendo, mientras iba madurando,
y ya iba dejando las cosas que eran de niños. Luego dice el versículo 12 el apóstol Pablo: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ese espejo para ese tiempo era muy imperfecto. Era un metal muy pulido y allí ellos podían verse, podían contemplar su rostro, pero no en la perfección como nosotros quizás hoy podemos vernos en un espejo. Ellos alcanzaban a ver su imagen, pero de forma borrosa. Y nuevamente es lo que Pablo está haciendo esa analogía para comparar el estado de la iglesia en cuanto a los dones mientras la iglesia era infantil o era inmadura. Esto tendría su objetivo y luego iba a venir lo perfecto, donde Pablo dice: cuando le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Por lo tanto, entonces los dones del Espíritu Santo que vemos aquí en estos capítulos tuvieron su objetivo mientras la iglesia era infantil, mientras la iglesia crecía, mientras la iglesia conocía la revelación de Dios cuando no tenían la Biblia. Hoy tenemos la Biblia y no queremos decir que los dones ya no existen, pero sí creemos que los dones fueron reducidos a inactividad. Y creemos que Dios puede usar estos dones en un contexto adecuado, en un contexto similar al que la iglesia de Corinto se encontraba, para poder Dios revelar su voluntad a aquel grupo de creyentes. Así lo creemos por lo que la palabra de Dios nos enseña en este momento. Y el versículo 13 termina diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. De todos los dones, de todas las virtudes, de todas las capacidades, ninguna es eterna. Ni los dones de profecía, ni los misterios, ni la ciencia, ni la fe, ni las lenguas, ni la esperanza son eternas. Lo único que es eterno es el amor, solamente el amor. Porque esto es esencialmente Dios. Es un atributo de Dios. Nos dice Juan: Dios es amor. Decir amor es decir Cristo. Decir amor es decir Dios. Así que estamos hablando de Dios mismo, de la preeminencia de Dios en la iglesia. Por eso Pablo en el versículo 3 decía: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cómo tendría la capacidad de entregar una persona su cuerpo y ser quemado por otra persona sin amor? Porque no se refiere Pablo aquí a un sentimiento, sino que está hablando de Dios mismo, de la esencia divina, del atributo divino, de lo que es Dios. Decir amor es igual a decir Dios. Aquí estamos hablando del mismo Dios, del mismo Cristo. La preeminencia del amor.